Este es un programa de Vive TV Chile. Estamos en tu ciudad. Miramos tu realidad. Panorama 15. La voz de las regiones. Chile, país desarrollado, es algo que todos queremos. Sin embargo, cada vez que sometemos este desafío a una medición, por ejemplo, respecto de las cifras de la OCDE, nos damos cuenta que en prácticamente todos los índices estamos dentro de los peores países que están caminando hacia el desarrollo. Uno de los temas más importantes en esta materia es el medio ambiente. Lo hemos visto desde el punto de vista de cómo nosotros administramos, por ejemplo, los permisos para las empresas, por ejemplo, cómo administramos nuestros recursos como el agua. Sin embargo, algo que no hemos mirado es cómo las especies que habitan en el medio ambiente también están en una situación bastante desfavorable. De acuerdo al Ministerio del Medio Ambiente, el 48% de las especies estudiadas por este ministerio estarían amenazadas. Este es el tema del capítulo de hoy porque queremos abrir nuevas miradas sobre un espacio que no hemos iluminado. Bienvenidos a Panorama 15. Panorama 15. La voz de las regiones. El Servicio de Evaluación Ambiental aprobó el estudio de impacto ambiental de la termoeléctrica de ENAP en Concón. La autoridad descartó la solicitud de parte de la comunidad que pedía que se volviera a efectuar una evaluación ambiental. Cristian Salazar con estos detalles. La comuna de Concón es conocida como la capital gastronómica de la región de Valparaíso y por tener atractivos turísticos y un borde costero que deslumbra a los turistas. Sin embargo, en los últimos años sus habitantes han sido testigos de eventos de contaminación que empañan lo anterior. Uno de los últimos se registró hace unas semanas, cuando la comunidad vio cómo la ciudad amaneció cubierta por un polvillo negro, un tema que preocupa a los vecinos y del que ya están cansados. En esa época no estaba funcionando la planta de Petcot, que hoy día sí la tenemos funcionando y que ya hemos visto desde el año 2010, 2009, que ha tenido muchos eventos. Hay un nivel de contaminación rayano ya con algún tipo de contaminantes, de materiales particulados que han sobrepasado la norma. Y eso significa inmediatamente, de acuerdo a la letra muerta de la ley, que la empresa debería ser sancionada y suspendida sus actividades. En este caso, los dardos apuntan directamente a la refinería de ENAP Aconcagua y su planta productora de petcoke. Aquí ya está en curso un sumario sanitario, el segundo que afecta a la empresa, y que tardará meses en que se establezcan las sanciones, aunque desde la Seremi de Salud afirman que este polvillo tiene efectos negativos en la población. Al ser finamente particulado, ingresa a la vía respiratoria y se aloja también en los pulmones. Contienen también trazas importantes de algunos tipos de metales pesados, por lo tanto puede afectar la salud de manera aguda y también de manera crónica a las personas, especialmente su capacidad respiratoria y su capacidad pulmonar. De acuerdo a un estudio realizado por el Departamento de Medio Ambiente de la Universidad de Playa Ancha, la comuna sobrepasa los niveles permisibles de material particulado. Pese a lo anterior, uno de los proyectos más polémicos que se desarrollarán en Concón, una central termoeléctrica a gas natural de ENAP, ya tiene luz verde, luego que las autoridades medioambientales determinaran que no era necesario un nuevo estudio de impacto ambiental, ya que la iniciativa fue aprobada el año 2007, antes del cambio de la normativa. Yo creo que se tomó muy livianamente esto, pero bueno, ya vamos a ver cuáles van a ser las medidas que el municipio y la comunidad va a tomar al respecto. Nueva ofensiva que adoptarán las autoridades comunales y que es entendida por el Ministerio de Medio Ambiente, aunque el proyecto, que según sus detractores traería más contaminación a Concón, ya está en condiciones para implementarse. De acuerdo a la institucionalidad y a la legalidad vigente, el Servicio de Evaluación Ambiental no puede o no está dentro de sus facultades en obligar a un organismo o a una empresa a que ingrese nuevamente con un proyecto cuando esa empresa ya lo tiene aprobado porque se modificaron las leyes. Una polémica que ha involucrado a las redes sociales con diferentes posturas a favor y en contra de la central a gas. Un nuevo proyecto que se suma a los ya implementados en la comuna y que tiene a los habitantes de Concón preocupados por los incidentes de contaminación y el futuro de la ciudad. Cristian Salazar, Panorama 15. En la región de los lagos ya comenzaron los trabajos de extensión de la carretera austral. La obra traerá beneficios de conectividad para esos chilenos que exploran el fin del mundo y nos lo cuenta Marcelo Vera. Se trata de la Ruta 7 o Carretera Austral, una vía de 703 kilómetros que une las regiones de Los Lagos y Aysén a través de una de las zonas menos densamente pobladas del país y a través de un paisaje prácticamente virgen. Se proyecta que en el 2014 el 45% de la ruta se encuentre completamente pavimentada y que otros 204 kilómetros se encuentren en proceso de estarlo.
La idea es que se baje el tiempo de viaje desde Coyhaique a Puerto Montt a la mitad prácticamente, desde 30 horas a 16 horas. Sería en una primera etapa, y posteriormente, cuando ya esté completamente abierta toda la zona, el tiempo va a bajar aún más. Para lograr el objetivo de reducir los tiempos de viaje, es fundamental acortar los tramos de navegación. Actualmente hay 3 transbordos en la Ruta 7, siendo el más largo el existente entre Hornopirén y Leptepu, en la provincia de Palena. En esta zona se está en conversaciones para expropiar terrenos que permitan extender la ruta y eliminar progresivamente el viaje por mar. En este momento se está construyendo la rampa en Pichanco, con lo cual se va a disminuir el tiempo de viaje en aproximadamente 1 hora. En este minuto el tiempo de viaje en barcaza es de 4 horas y con ese se va a disminuir en 1 hora o 1 hora y media. Solo en la región de los lagos, estas obras demandarán en su primera etapa una inversión de 120.000 millones de pesos, además de la expropiación de terrenos privados que permitan extender en 250 kilómetros la carretera austral y así mejorar la conectividad de una de las zonas más apartadas del país. Marcelo Vera, Panorama 15. En la Araucanía candente está el debate por la idea de crear un ministerio indígena. ¿Qué pasará con la CONADI y sus atribuciones? ¿Es necesario tener una secretaría ministerial para abarcar de mejor forma estas necesidades de los pueblos originarios? Silvia Payán con algunas opiniones. Ser parte de la agenda país es una de las constantes que las minorías demandan, sobre todo en periodos eleccionarios. El pueblo mapuche no es la excepción. Es así que el anuncio de la candidata del Pacto Nueva Mayoría, Michelle Bachelet, de crear un Ministerio de Asuntos Indígenas, ha reactivado las críticas en torno a la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena. Una propuesta que no es nueva, según la actual consejera de CONADI, Ana Yao, quien asegura el ministerio fue uno de los temas pendientes tras la promulgación de la ley indígena. Es un tema que nosotros lo hemos venido planteando, incluso en el tiempo de dictadura podemos señalar, cuando firmamos el compromiso en Imperial, lo que hoy día es CONADI, ese era un ministerio indígena, nosotros lo habíamos pedido con ese nombre. Más allá de la propuesta, el análisis comunicacional a la presencia de la temática indígena en las propuestas presidenciales es lo que cuestionan desde uno de los más emblemáticos medios de comunicación mapuche de la última década. Desde nuestro espacio, que es mapupress.org, no llevamos mayor registro de comunidades, de organizaciones indígenas que estén hoy día exigiendo dentro de sus prioridades la creación de esta instancia de un ministerio indígena. Por tanto, el ministerio creo que es un paso, que tampoco es todo, porque si bien es cierto eso, 17 años atrás, ¿ya? O 20 años atrás, que era la palacea, digamos, de tener un ministerio, hoy día ya no lo es. Hoy día estamos planteando nosotros el autogobierno de acuerdo a los convenios internacionales, de acuerdo a los estándares internacionales de derechos de los pueblos indígenas. Tras se discuten las propuestas de una entidad de mayor rango político para los pueblos originarios, se mantienen en latencia la necesidad de reconocimiento constitucional, que según los mismos entrevistados reconocen, se ha transformado en una declaración con carácter panfletario, sin resultados concretos en ninguna de las coaliciones políticas de nuestro país. Para Panorama 15 fue el informe de Fernando Recondo y Silvia Payán. Y nuestros compatriotas de la red de diarios ciudadanos Mi Voz, como siempre, nos traen sus titulares. Comenzamos con uno de esos primeros lugares de los que nadie se siente tan orgulloso. Sin duda, conducir en las grandes carreteras es todo un desafío, pero esto se vuelve más difícil cuando se está ante los caminos tildados de trampa mortal. Una de estas rutas, según Yahoo Autos Chile, se ubica precisamente entre Arica e Iquique. El ranking elaborado por el sitio especializado encontró que la ruta A5, que une ambas ciudades del extremo norte, está entre las 10 más peligrosas del mundo. Más información en elvoyaldía.cl. Seguimos con una noticia no grata para muchos porteños, ya que según informa el martutino.cl, la Corte de Apelaciones de Valparaíso rechazó este lunes en forma unánime la orden de no innovar solicitada por el abogado Mario Sumelsu, cuya finalidad era paralizar las obras del proyecto Puerto Barón, lo que permite que la construcción de un mall en pleno puerto siga su curso. Y con una invitación a empresarios turísticos, autoridades regionales y medios de comunicación a inaugurar las rutas náuticas del litoral, la comuna de San Juan de la Costa, en Osorno, celebra durante estos últimos días de septiembre el Día Internacional del Turismo, con lo cual se da el punto de partida para una nueva temporada de primavera-verano 2013-2014. Toda la información está en elbacanudo.cl.
Llegó el momento de hacer una pausa en Panorama 15, pero ya volvemos con temas muy interesantes, así que no se muevan. Panorama 15. La voz de las regiones. Panorama 15. La voz de las regiones. Muchas veces en Panorama 15 nos hemos dedicado a hablar de medio ambiente, de cómo conservar el medio ambiente, y dentro de esta escala general nos hemos dedicado poco a quienes habitan este medio ambiente, además de nosotros mismos, las especies que están en él. Hoy día estamos con Charif Tala, jefe de conservación de especies del Ministerio de Medio Ambiente, para hablar sobre una medición que hicieron ellos y que entrega cifras alarmantes y que nos deberían preocupar también en Panorama 15. Muchas gracias por estar con nosotros, Charif. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Buenas tardes. Charif, nosotros tenemos este antecedente, que son datos entregados por usted, sobre que efectivamente hay muchas especies de nuestra biodiversidad que están hoy día amenazadas en mayor o menor nivel, pero hablaban de una cifra bastante crítica, un 48% de ellas. ¿Por qué llegamos a un punto tal de amenaza sin haber tomado suficientes medidas? ¿Crees tú que hay suficientes medidas de conservación? ¿Cuál es tu evaluación sobre esta situación? A ver, yo quisiera partir señalando de que del total de las especies que tiene el país, que son del orden de unas 35.000 especies conocidas para Chile, tan solo hemos hecho la evaluación de unas 1.000. ¿Ah? Y los datos de estos estudios son sobre ese conjunto de 1.000. Vale decir, ¿por qué hacemos una medición sobre 1.000 y no sobre más? Tiene que ver con la capacidad que tenemos hoy en día de conocimientos y recursos para ir evaluando especies en la medida que transcurre el tiempo. Ya tenemos 1.000 y la idea es seguir año a año incorporando a nuevas especies dentro de estos procesos de evaluación. Una de las complejidades grandes de hacer esta evaluación de especies según estado de conservación, o sea, vale decir saber si están amenazadas o si no están amenazadas, son los recursos para poder levantar la información. En Chile la disponibilidad de recursos, tanto públicos como privados o de fundaciones para hacer investigación sobre especies son bastante limitados, y son mucho más limitados aún cuando estamos tratando de levantar información de historia natural, o sea, saber cuál es la distribución exacta de las especies, cómo están sus poblaciones, cómo se comportan sus poblaciones a lo largo del tiempo. Pero independiente de eso, tenemos hoy en día una evaluación hecha sobre la base de 1.000 especies, donde participan distintas instituciones del Estado y además sector de la academia también y universidades. Y de esas 1.000, aproximadamente el 48% de los animales evaluados está hoy en día amenazado, clasificado como amenazado, y el 67% de las plantas. Son cifras bastante alarmantes, son cifras muy críticas, porque quieren decir que en el fondo ese 48% tiene una probabilidad de extinguirse de aquí a un cierto futuro mediano. ¿Que es de una cantidad de años aproximadamente? Dependiendo del nivel de amenaza, pero estamos hablando de usualmente 3 generaciones de ello, o 10 años, o hasta 100 años. O sea, es poco tiempo más, digamos. Es poco tiempo, o sea, si uno piensa en 100 años para la evolución o para la biodiversidad, 100 años es apenas un cerrar de ojos nuestros. Para nosotros como personas, 100 años puede ser mucho, pero para la biodiversidad es realmente un tiempo muy, muy corto. Entonces, que se extinga un número importante de especies en 100 años es algo tremendamente nocivo para la biodiversidad, pero también para nosotros como sociedad. Las sociedades humanas dependen fuertemente de los bienes y los servicios que la biodiversidad es capaz de proveernos. Nosotros estamos acostumbrados, Chile es un país con bastante costa, estamos acostumbrados a tener un consumo interesante de mariscos, de peces. Bueno, eso es biodiversidad que nosotros consumimos. Si nosotros no cuidamos esa biodiversidad, simplemente no la vamos a poder consumir si es que ella se extingue. Y lo mismo sucede con una serie de otros beneficios que esta biodiversidad soporta. Que no son tan directos, digamos. Que no son tan directos. Si uno piensa, por ejemplo, en los bosques nativos estoy hablando, o sea, no en los cultivos de pino ni en los eucaliptos, sino que en el bosque nativo, ¿ah? Son fuentes de provisión de agua. Son además una fuente de retención de agua. Tenemos que recordar eventos de este año con lluvias un poco
anómalas en términos de la época del año, con mayor temperatura en sectores precordilleranos y cordilleranos, que significaron enormes aluviones que terminaron colmatando a empresas de agua potable, en este caso. Y eso es porque esos terrenos históricamente han sido degradados y han sido ido desnudando de la vegetación nativa por sobrepastoreo, por corta de vegetación. Entonces, el servicio que la vegetación nos puede proveer en términos de ayudarnos a combatir, por ejemplo, aluviones, es algo que nosotros difícilmente podemos hacer si no es con la ayuda de la biodiversidad. Sharif, nosotros, es claro que en un tema como este es muy difícil encontrar un culpable. Muchas veces hemos estado aquí con la ministra y nos dice aquí hay políticas que se han tomado durante los últimos 70 años, o sea, claramente es muy difícil encontrar un responsable. O sea, aquí cabe decir que es la sociedad en su conjunto. Sí, claro. Pero ¿qué hace la sociedad en su conjunto hoy, esta sociedad en su conjunto, para hacer que esto no siga ocurriendo? ¿Crees tú que las políticas que tenemos hoy día son suficientes? No. Yo creo que son absolutamente insuficientes. De hecho, son insuficientes en el contexto global y claramente son insuficientes en el contexto nacional. Chile efectivamente tiene avances en los últimos 30, 40 años en esta materia. Hemos ido estableciendo regulaciones al cómo nosotros usamos la naturaleza. Hoy en día hacer una explotación forestal de bosque nativo no es lo mismo que hacerla hace 30 años atrás, porque hay regulaciones distintas que apuntan justamente a ir disminuyendo los efectos nocivos o negativos que nosotros como sociedad generamos en la biodiversidad producto de las necesidades que tenemos. O sea, necesitamos madera, necesitamos agricultura y en ese sentido hemos ido generando prácticas, pero son insuficientes. ¿Y esta nueva institucionalidad del Ministerio del Medio Ambiente ha traído como consecuencia alguna mejoría en la posibilidad de resguardar, por ejemplo, las especies que están amenazadas? A ver, la nueva institucionalidad, y particularmente más que la nueva institucionalidad, el surgimiento del Ministerio del Medio Ambiente es bastante reciente, estamos hablando del año 2010, un plazo de tiempo donde es muy difícil percibir cambios o efectos, o sea, cambios que sean notorios en la yo me refiero naturaleza. Simplemente a las herramientas, digamos. Sí. Ahora, hay herramientas particulares que se han ido desarrollando desde antes del surgimiento de este ministerio que tiene que ver con este procedimiento para clasificar especies según estado de conservación de una manera más científico-técnica, ¿ya? Eso data del orden de unos 10 años a la fecha. Pero con la modificación de la ley de bases del medio ambiente, además se establece la necesidad de comenzar a generar planes de conservación para especies que estén amenazadas. Si bien es cierto, históricamente se han desarrollado planes de conservación y Chile puede dar ejemplos de especies que han sido recuperadas producto de estos planes, como pueden ser guanaco, vicuña, dos especies bastante carismáticas. Hoy en día estamos formulando un reglamento para construir esos planes de manera participativa con el conjunto de actores involucrados. Y cuando digo el conjunto de actores involucrados, no es solamente el Estado involucrado, sino que también es la academia, es la sociedad civil y son también los actores que de algún modo están haciendo uso de estas especies o de los ecosistemas donde viven esta especie y por lo tanto son uno de los factores de amenaza. Desde las personas hasta las empresas. Desde las personas hasta las empresas, claro. Ahora, si uno mirara en el contexto mundial, ¿quién puede ser un buen alumno al que debiéramos observar para poder replicar, por ejemplo, políticas de conservación más efectivas o que pudiéramos copiar rapidito para poder ponernos un poco al día? Yo creo que es una pregunta bastante difícil de responder, así como buscando un único modelo. Países europeos en general, después de haber dejado las debacles que dejaron en sus países, y no solo en sus países, sino que en el resto, incluido Chile, África, en fin, han comenzado a adoptar posiciones políticas y formas de trabajar un poco más modernas, donde no solo el Estado es un ente regulador potente, y yo creo que en estas materias el Estado debe ser un ente muy potente en términos de la gestión y de las regulaciones que debe establecer, sino que además la sociedad se ha puesto demandante de esas regulaciones y demandante de velar por la conservación de la biodiversidad, porque se han dado cuenta de que efectivamente conservar biodiversidad no es gastar dinero,
es invertir en el futuro, ¿ah? En la medida que nosotros conservamos la biodiversidad de una manera adecuada y a un costo bajo hoy en día, vamos a prevenir gastos que vamos a tener que hacer en el futuro o catástrofes que vamos a tener que sufrir en el futuro de una manera mucho más precautoria. Y en América Latina, aparte de Europa siempre es como el niño lindo de la clase, porque por supuesto son países que tienen más plata, en fin, pero dentro de América Latina, ¿qué país podría eventualmente ser un referente y hacia qué debieran apuntar las políticas? A ver, hay países como Brasil y México, que han comenzado a trabajar muy fuertemente y a levantar el valor de su biodiversidad. Ellos han comenzado a invertir en investigación para conocer la importancia de la biodiversidad, para conocer cuál es la biodiversidad, para conocer dónde está esa biodiversidad más amenazada, de forma tal de establecer algunas políticas después de resguardo. Colombia es otro buen ejemplo, diría yo. Colombia... Y esas medidas van principalmente en torno a la investigación, porque observar cómo todo se degrada, o sea, las políticas de resguardo, ¿asociadas a qué en particular tienen que ir? Por un lado, que el Estado ponga suficiente regulación, por ejemplo, para otorgar permisos para las empresas o para dónde se habita o planificación urbana, me imagino. Sí, exacto. ¿Y qué otro tipo de medidas? Suficiente regulación, pero suficientes recursos económicos también. O sea, Chile no es un país pobre. Y sin embargo, destina muy poco a este tipo de temas. Y los recursos que se destinan a la conservación de la biodiversidad son bastante menores, porque en el contexto de la sociedad y en el contexto político es un tema que tiene menor relevancia comparado con muchos otros, porque la sociedad tampoco le asigna la relevancia que uno debería asignarle. Evidentemente yo puedo tener un sesgo en este sentido, porque yo le asigno una enorme relevancia porque estoy consciente del problema. Yo creo que esos dos focos son tremendamente importantes de parte del Estado, el tema regulatorio y el tema financiamiento, el tema presupuestario. Y hablando del presupuesto que hoy día tenemos, ¿cuánto, multiplicado por cuánto ese presupuesto podría empezar a servir? Yo creo que sería un poquitito aventurado hacer un cálculo, pero varias veces más. O sea, hay cálculos hechos, por ejemplo, solamente para el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, para el SNASPE, este sistema que administra CONAF. CONAF hoy en día está invirtiendo del orden de unos 9.000 a 10.000 millones de pesos en ese sistema, en términos de sueldos de guardaparques, acciones de mejora. A través de un proyecto que nosotros coordinamos, se ha estimado que debería ser por lo menos 5 veces más. ¿Ya? Como para tener un sistema... Una idea de la proporción más potente. Ahora, no está hecho ese cálculo para el resto de las necesidades en términos de conservación, porque estamos hablando solamente de la conservación dentro de áreas protegidas. Sí, pero nos permite hacernos una idea. Pero nos hace una idea de que efectivamente deberíamos invertir muchísimo más de lo que invertimos si es que de verdad queremos conservar nuestras especies, conservar nuestra biodiversidad, de forma tal de que esa conservación se traduzca en mejores beneficios para nosotros y en mayor seguridad. Muchas catástrofes de las cuales uno puede observar se deben a que se han roto estos equilibrios y se han entorpecido las barreras naturales, por ejemplo, de defensa de marejadas, de desbordes de ríos, de aluviones. En fin. Sharif, se nos acaba el tiempo, pero agradecemos mucho tu presencia aquí porque sabemos que es un tema que está bastante invisibilizado. Esperamos volver a tenerte en Panorama 15. De todas maneras, con mucho gusto y muchas gracias a ustedes. Muchas aristas para el tema de la conservación medioambiental en general, que por supuesto no estamos mirando porque estamos preocupados de tantos temas, pero para poner acento aquí y para seguir teniendo las voces de ustedes que permanentemente se comunican con nosotros para contarnos, por ejemplo, los desastres medioambientales que no se ven, quisimos hacer esta entrevista. Esperamos seguir teniendo sus comentarios a través de Twitter y Facebook y nos vemos en un próximo capítulo. Este es un programa de Vive TV Chile. Estamos en tu ciudad. Miramos tu realidad. Panorama 15. La voz de las regiones.